Ya está en cines la nueva película del Monsterverse Godzilla por Kong: The New Empire, donde conoceremos más sobre la Tierra Hueca y veremos más ejemplares de la especie de Kong, como Scar King, un rey tirano que tiene todos los de su especie bajo su mando. Una película que nos dará otra vez un team-up entre los dos titanes más conocidos de la cultura pop, Godzilla y Kong, para vencer a Scar King y su imperio de titanes. Y en este video repasaremos las 4 películas anteriores que nos trajeron hasta este punto, siendo uno de los universos ficticios más activos del cine, que a su vez homenajean toda una saga de películas de la empresa japonesa Toho, que este año cumple 70 años desde que la iguana radioactiva entró a la cultura pop. La primera película del 2014, Godzilla, dirigida por Gareth Edwards, no está basada en ninguna película de Toho, excepto por una referencia de que Godzilla despertó por una bomba atómica, al igual que su versión japonesa de 1954. Esta arranca en 1999 en las Filipinas, donde un supuesto depósito de uranio se derrumbó y encuentran un esqueleto colosal de una especie prehistórica no identificada. Esqueleto que gracias a los cómics del lore expandido sabemos que pertenecen a Dagon, uno de la especie de Godzilla. Pero no solo encuentran el esqueleto, sino que también 2 esporas o huevos, de los cuales uno había eclosionado hace poco y había escapado a la superficie. De ahí pasamos a Yanjira, Japón, donde vemos la familia de Joe, interpretado por Bryan Cranston, quien junto con su esposa trabajan en una planta nuclear que sufre una gran fuga, provocando la muerte de la mujer de Joe, dejándolo solo con su hijo Ford. Pasan unos 15 años y Ford ahora es miembro del ejército, con un hijo pequeño y una esposa llamada Elle, protagonizada por Elizabeth Olsen. Ford recibe una llamada de Japón, donde habían arrestado a su padre por meterse en la zona prohibida, lugar donde ocurrió el accidente radioactivo. Ford intenta hacer que su padre vuelva con él, pero este está convencido de que lo que generó la falla hace 15 años había vuelto y quería resolver el misterio de lo que produjo la muerte de su esposa. Se dan cuenta que el aire no estaba contaminado, por lo que el gobierno estaba encubriendo otra cosa. Ahí es donde se encuentran con una organización misteriosa llamada Monarch, quienes los arrestan y los llevan a una base donde se encontraban los mismos científicos del principio, la doctora Graham y el doctor Serizawa. Este último es un personaje sacado directamente de las viejas películas de Godzilla, con la diferencia de que su personalidad es la antítesis al personaje japonés. Los de Monarch estaban estudiando un capullo de lo que antes había sido la criatura que al nacer provocó el incidente de la planta. Momento en que este organismo nombrado Muto sale del capullo y crea un caos entre todas las personas que están ahí, matando a varias e hiriendo gravemente a Joe, quien termina muriendo cuando era trasladado en helicóptero por los de la organización. El ejército de Estados Unidos trata de destruir al monstruo en las costas japonesas, y ahí el Dr. Serizawa le cuenta a Ford que en 1954 las pruebas nucleares despertaron a una criatura prehistórica que llamaban Gojira o Godzilla. Este monstruo prehistórico, al igual que otros, existe desde que la Tierra tenía altos niveles de radiación, y su metabolismo había evolucionado para que pudieran alimentarse de la misma. A medida que la Tierra bajaba sus niveles radioactivos, Godzilla se sumergía más y más en el océano para estar cerca del núcleo terrestre. Ahí se crea la organización Monarch para estudiar a esas criaturas y en este caso neutralizar al Muto para que Godzilla no tome su rol de alfa y despierte para cazarlo. Todo explicado como si fuese un equilibrio natural en donde Godzilla es el encargado de mantenerlo, siendo el eslabón más alto en la cadena alimenticia hasta el momento. Al no poder frenar al Muto, este llega hasta Hawái, donde tiene el primer encuentro con Godzilla, ocasionando varios destrozos y muertes de civiles, saliendo en las noticias de todo el mundo, por las cuales el hijo de Ford y su esposa se enteran del incidente, sabiendo que Ford estaba ahí con el ejército. Los científicos de Monarch guardaron el segundo huevo en Estados Unidos, pero este termina escapando, y resulta que al ser una hembra estaba llamando al macho para procrear, por lo que los 3 monstruos iban a terminar en el mismo lugar. El ejército trata de matar a los mutos, trasladando ojivas atómicas para detonarlas cuando se acercaran, pero estos monstruos se las comen como cualquier otro alimento y la misión termina fallando con varios muertos. Por otro lado, Godzilla llega a San Francisco y destruye el Golden Gate, mientras intentan dispararle tirándole bombas. Los ciudadanos se esconden bajo tierra mientras los mutos y Godzilla empiezan a pelear en la ciudad. Las escenas de peleas son escasas y Edwards se encarga de mostrarlas con un ambiente oscuro en una ciudad de noche llena de polvo y humo, contrastado por un aliento atómico azul de Godzilla que aparece justo en el momento en donde los mutos le estaban haciendo pasar un mal momento, y aprovechado por un Ford que decide ir solo a donde la hembra había dejado sus huevos para plantar una bomba y destruirlos. Godzilla mata al macho de un coletazo contra un edificio, pero este se le cae encima y termina derribándolo, mientras la hembra persigue a Ford cuando va en busca de más ojivas para alimentarse, y en el momento en donde nuestro protagonista está en el peor de los escenarios, aparece Godzilla y le tira su aliento atómico directamente en la boca de la muto hembra, desintegrándola. Godzilla se desmaya y a la mañana siguiente Ford encuentra a su hijo y a su mujer en un estadio que resguardaba sobrevivientes, mientras en las noticias se ve como la ciudad trata a Godzilla como un héroe, el cual se termina despertando y metiéndose en el mar para ir de nuevo a las profundidades del océano.
Pasan 3 años y tenemos Kong Skull Island, dirigida por Jordan Vogt-Roberts. Básicamente un popurrí de toda la mitología de King Kong, pero a escalas titánicas, siendo el más grande hasta el momento. Esta empieza en 1944 en una isla remota del Pacífico Sur con 2 hombres, uno estadounidense llamado Marlowe y un japonés llamado Gunpei, quienes cayeron cuando se estrellaron sus aviones mientras luchaban en el aire. Continúan la pelea en tierra y cuando estaban a punto de matarse aparece un simio gigante, Kong. De ahí hacemos un salto en el tiempo en el año 1973 y nos presentan a Randa, un miembro de Monarch, quien está buscando el permiso para explorar una isla misteriosa recién localizada por los satélites. Una isla en el Pacífico Sur que llamaban Skull Island. Le terminan dando el visto bueno para la exploración y un grupo de soldados comandados por el teniente Packard, interpretado por el gran Samuel L. Jackson, para que los escolten. As usual, remember, hold on to your butts. El equipo está conformado por una fotógrafa llamada Mason Weaver, interpretada por Bradley Larson, y luego van en busca de un guía llamado James Conrad, interpretado por Tom Hiddleston, quien era un militar retirado. Arrancan viaje a la isla pensando que solo es un viaje de reconocimiento y nada más. Primero encontrándose con tormentas eléctricas muy fuertes que la rodean, pero con buena técnica de manejo de los helicópteros logran cruzarla y llegar a la famosa isla misteriosa. Empiezan tirando bombas sísmicas para hacer un mapeo del lugar, lo que llama la atención del protector de la isla, Kong, quien empieza a destruir uno por uno los helicópteros en una escena de acción muy visceral donde Packard se toma personal que ese gorila gigante haya matado a sus hombres y jura vengarse. Los sobrevivientes quedan separados y Packard enfrenta a Randa para que le diga la verdad sobre el viaje. Ahí le confiesa que este mundo nunca nos perteneció y que Monarch viene investigando sobre estas criaturas desde ya hace un tiempo, convenciéndolo al teniente de que volver con información para que apoyen la matanza de ese monstruo le traería la gloria que tanto buscaba. La isla estaba llena de criaturas gigantes, como una araña que mata a uno de los hombres que habían sobrevivido. Luego el soldado Chapman, que había quedado solo, presenció como Kong lucha con un pulpo gigante, mientras que el grupo de Conrad se encuentra con una especie de buey gigante. Cuando de repente se topan con unas ruinas de una civilización antigua, las cuales no estaba deshabitada, ya que los que la construyeron seguían viviendo ahí. Este grupo de nativos había hospedado durante todos esos años a Marlowe, el soldado estadounidense de 1944. Marlowe los lleva a una especie de templo donde les cuenta que el verdadero peligro era una especie de salamandra gigante que había apodado Skullcrawler. Estas habían sido los responsables de que la especie de Kong haya disminuido al punto de que él era el último. Gunpei había sido víctima de una de estas salamandras, y todo dependía de que Kong mantuviera el equilibrio en la isla y que esa especie no se devore todo lo que se le cruzara. Kong todavía era adolescente y podía enfrentarse con facilidad a los Skullcrawlers jóvenes, pero un adulto tendría el doble de tamaño y sería un desafío mucho mayor. Deciden arreglar un bote para llegar al norte, mientras que Weaver le saca fotos a los nativos y sus estructuras, saliendo del fuerte y encontrándose con uno de los bueyes atrapado por los restos de un helicóptero. Ella trata de ayudarlo cuando aparece Kong y lo salva, generando una conexión con ella. Logran partir para el norte mientras los demás grupos también se mueven hacia el mismo lugar. En el camino, Chapman es devorado por un Skullcrawler y Packard, al no saberlo, usa la excusa de rescatarlo para ir al oeste y agarrar todos los explosivos que quedaron para matar a Kong. En el camino se topan con un cementerio lleno de gases, donde se cruzan con el Skullcrawler que se había comido a Chapman, el cual regurgita sus restos. Randa y un par más terminan muriendo, pero al final logran matar al monstruo. Packard sigue queriendo ir al oeste, por lo que se dividen en 2 grupos. El de Corner elige ir al norte a pedir rescate, cuando a mitad de la noche, Weaver y él se encuentran con Kong, quien no los ataca. Momento en que los soldados de Packard detonan las bombas, llamando la atención del gorila, quien termina cayendo en la trampa de él. Conrad, Marlowe y Weaver van a impedir que maten a Kong, momento en que el Skullcrawler adulto se despierta gracias a las explosiones y todos corren, excepto Packard, que termina aplastado por el gorila. Arranca la pelea final entre Kong y el Skullcrawler adulto, con una coreografía muy al estilo King Kong, incluso con Weaver en una de las manos del simio, mientras que con la otra pelea con la criatura. Kong mata a la Skullcrawler y deja a Weaver con Conrad, quienes en el bote vuelven con los sobrevivientes hacia el barco, sabiendo que se correría la bola de lo que pasaba en esa isla. Marlowe vuelve a su casa con su esposa y su hijo, quienes no pueden creer que siga vivo después de tantos años. Y al final tenemos una escena post-créditos en donde los de Monarch les explican a Weaver y a Conrad que Kong no es el único monstruo, mostrándoles imágenes de pinturas rupestres en donde se ven a Godzilla, Rodan, Mothra y el Rey Ghidorah. 2 años más tarde se estrena Godzilla King of the Monsters, dirigida por Michael Dougherty, inspirada en películas de la era Showa como Ghidorah the Three-Head Monster e Invasion Astro Monsters. Esta arranca con la familia Russell, quien en el incidente del 2014 perdió a su hijo varón, lo que desencadenó en la separación de la pareja, dejando a la madre Emma a cargo de su hija Madison, interpretada por Millie Bobby Brown.
Ellas vivían en una base de Monarch en China. Juntas van hacia el laboratorio de la base donde una larva estaba a punto de eclosionar, una especie de oruga que se convertiría en una gigante mariposa llamada Mothra. Mothra se enfurece con quienes estaban presentes y empieza a atacarlos con la seda que producía, pero la doctora Russell entra con un dispositivo llamado Orca, el cual sintetizaba la frecuencia de cada titán para poder comunicarse con ellos. Logran calmar a la bestia con la frecuencia adecuada, justo en el momento en que un grupo de terroristas entran, liderados por Alan Jonah, interpretado por Charles Dance, quienes secuestran a Emma y a Madison. En Colorado, Mark Russell, el ex esposo de Emma, es visitado por los doctores Serizawa y Graham de Monarch para decirle que su familia fue secuestrada y se llevaron consigo el Orca, aparato que Mark tuvo mucho que ver en la etapa de construcción. De ahí lo llevan a la base submarina donde están rastreando a Godzilla. Ahí explican que Alan Jonah, quien raptó a los Russell, estaba en busca de los 17 titanes dormidos del mundo, y Monarch se encargaba de estudiar el comportamiento de Godzilla para ver dónde estaban los demás titanes. Por otro lado, en la Antártida, Emma y Madison llegan a una base tomada por los terroristas donde tenían congelado a un titán legendario, el llamado Monstruo Zero o Rey Ghidorah. Mientras que en la base submarina Godzilla se pone un poco hostil y están a punto de atacarlo, pero Mark se da cuenta de que no es una verdadera amenaza para ellos, por lo que no le hacen nada y el titán arremete para la Antártida, dirigiendo a los de Monarch hacia esa base. Los terroristas implantan explosivos para despertar a Ghidorah cuando llegan Mark y los de Monarch a impedirlo. Pero cuando Mark trata de recuperar a su familia, Emma deja en evidencia que está a favor de los terroristas y encima Madison se queda con su madre. Mark tenía que escapar como podía cuando todo empieza a explotar y el titán empieza a despertar. Emma y Madison se suben a una nave, mientras que los de Monarch intentan hacer lo mismo, pero antes de poder subirse aparece Godzilla y arranca el primer round entre los dos alfas. Mark se golpea fuertemente, lo que lo deja inconsciente, despertándose a la mañana siguiente en una instalación de Monarch, enterándose de que la doctora Graham no había sobrevivido. Siguen el rastro de los dos monstruos. Godzilla estaba por las costas de Argentina, mientras Ghidorah sobrevolaba Brasil. Los dos direccionados hacia el norte, más específicamente México, ya que ahí los terroristas utilizarían el Orca para despertar a un nuevo titán. Reciben una llamada de Emma en donde explica que la verdadera enfermedad del planeta eran los humanos y que los titanes tenían el derecho de reequilibrar el ecosistema. Alan le dice a Emma que reactive el volcán despertando a Rodan, un pterosaurio gigante de fuego, pero Madison trata de hacerle entender a su madre que no estaba haciendo lo correcto. Es ahí donde Alan le deja en claro que fue su madre quien planeó todo desde un principio. Rodan despierta y destruye toda la ciudad a su paso cuando llegan los aviones de Monarch e intentan detenerlo, pero este se las ingenia para destruirlos uno por uno cuando de repente aparece Monstruo Zero. Rodan y Ghidorah empiezan a pelear en el aire, siendo Ghidorah el vencedor y su nuevo alfa, mientras que el jefe del ejército habla con los de Monarch y les dice que tenían una bomba de aire especial para matarlos. Pero Serizawa no estaba de acuerdo con el plan. Ghidorah termina de derrotar a Rodan y arremete contra la nave cuando Godzilla sale del agua y lo intercepta, arrancándole una de las cabezas que de igual manera se regeneraban. Pero justo llega la bomba de aire que impacta directamente en Godzilla. Ghidorah sale volando, pero Godzilla pierde sus niveles de radiación, quedando casi muerto. Ghidorah se para arriba del volcán y ruge, despertando a todos los titanes del mundo a la vez. Los terroristas no pueden creer lo que ven, ya que su plan era despertarlos uno por uno y no a todos juntos, siendo un verdadero peligro para el mundo. Uno de los titanes que aparece es Mothra, ya metamorfoseada en una mariposa, quien despierta sin dañar a nadie. En la base de Monarch monitoreaban el paso de todos los titanes, y la doctora Chen cuenta que Ghidorah no era de la Tierra, sino que cayó del cielo. Al ser un titán extraterrestre, tenía ventajas sobre los terrestres. Emma propone usar el Orca en un estadio para tratar de calmar a los titanes, pero Alan se rehúsa. Mark está por ir a buscar a su hija cuando aparece Mothra en la base submarina y larga radiación hacia el mar como queriendo reavivar a Godzilla. Ahí Mark se da cuenta que usando bombas atómicas podrían recuperarlo, pero Godzilla estaba en el fondo del mar en unas antiguas ruinas, por lo que alguien tenía que detonar las bombas manualmente, y es Serizawa quien decide sacrificarse para revivir a su viejo amigo. En el estadio, Madison activa el Orca sin permiso, calmando a los titanes, mientras que Serizawa detona las bombas despidiéndose. Enseguida Godzilla retoma sus fuerzas y sale a la superficie en busca de su rival. Madison se había quedado sola en el estadio cuando llega Ghidorah y la ataca con sus rayos eléctricos, pero Godzilla y los de Monarch llegan al rescate atacando a Monstruo Zero. Mark y el resto bajan a buscar a Madison mientras los dos titanes se pelean a muerte. Ghidorah parece estar ganando, pero aparece Mothra para apoyar a Godzilla, aunque también se suma Rodan a defender a Ghidorah. Emma llega en un jeep y les dice que se suban para buscar a Madison, que de seguro estaba escondida en su vieja casa. Ghidorah expulsa una carga eléctrica muy poderosa y Rodan está venciendo a Mothra, solo que este le clava un aguijón en el medio del cuerpo. Los Russell encuentran a su hija escondida en la bañadera, mientras que Ghidorah agarra a un Godzilla exhausto y lo eleva en el cielo dejándolo caer, lo que crea una especie de bomba cuando toca el piso, generando una onda expansiva. Mothra intenta salvar a Godzilla y se enfrenta a Ghidorah una vez más, quien le tira sus rayos desintegrándola, solo que el polvo que larga era radioactivo y cae encima de Godzilla absorbiéndolo. Emma decide usar el Orca para distraer a Ghidorah hasta que Godzilla se reanime,
y manda a Mark y a Madison a subirse a la nave. Ghidorah persigue a Emma y cuando está enfrente a ella, Godzilla se para tan cargado de radiación que derrite todo lo que estaba a su paso. Genera una onda expansiva desintegrando a Ghidorah, dejando solo una cabeza que termina de destruirla con su aliento atómico. Todos los demás titanes llegan reconociendo a Godzilla como su legítimo rey, y en los créditos se muestra que los titanes regresaron a sus hábitats y que Godzilla es el encargado de mantenerlos controlados, mostrando titulares que hablan sobre Skull Island, y con una escena post-créditos en donde Alan y sus hombres encuentran una de las cabezas de Ghidorah, quedándosela. 2 años más tarde, en 2021, se estrena Godzilla vs. Kong, dirigida por Adam Wingard, referenciando la película de 1962 King Kong vs. Godzilla, y a la mitología de Mechagodzilla como una mezcla de las versiones que ya conocemos del personaje, desde Godzilla vs. Mechagodzilla hasta las versiones más recientes a principios de 2000 de la era Millennium, donde Kiryu era un Mechagodzilla más ágil con habilidades que posee el del Monsterverse, como poder volar usando propulsores en su cuerpo. Esta película arranca en una parte de Skull Island donde lo vemos a Kong que se despierta, aunque con una actitud un poco molesta. Una pequeña niña se le acerca y le muestra un muñeco de él, notando que la chiquita era sordomuda, no pudiendo escuchar todos los estruendos que el titán hace cada vez que se mueve. Pero no todo es lo que parece, porque ese hábitat no era más que un domo que los de Monarch construyeron para proteger a Kong de Godzilla. La doctora Andrews era la encargada de estudiar al gorila, y ella creía que había que seguir manteniéndolo escondido. El problema es que no estaba dejando de crecer, lo que hace que el domo le esté quedando chico. Pero largar a Kong sería crear un conflicto con Godzilla por ser ambos titanes alfas. De ahí pasamos a Florida, donde conocemos a Bernie Hayes, un ingeniero en sistemas con un podcast en teorías conspirativas. Él estaba investigando la empresa en donde trabajaba, Apex, la cual estaba enviando una carga misteriosa a Hong Kong. Pero de repente la planta entra en alerta porque Godzilla se estaba acercando, destruyendo aviones y matando civiles, algo que no es nada común en él. Bernie aprovecha para filtrarse en un área restringida y justo cuando lo atrapan, el aliento atómico de Godzilla lo salva sin querer. Entre los escombros de la planta, Bernie logra ver qué era lo que la empresa quería mandar a Hong Kong: un ojo robótico gigante. Los noticieros, de la misma manera que antes trataban a Godzilla como un héroe, ahora lo comunicaban como una amenaza, sumado a que el presidente de Apex, Walter Simmons, dice que tenía un plan para poder detenerlo antes de que repita lo que hizo. Volvemos a ver a Madison, que escucha el podcast de Bernie, y va a ver a su padre, quien ahora era la cabeza de Monarch, convencida de que algo estaba provocando ese comportamiento en Godzilla, solo que Mark no le hace caso. Simmons se va a visitar al Dr. Lind, un geólogo experto en la teoría de la Tierra Hueca, acompañado por Ren Serizawa, el hijo del Doctor de las películas anteriores. Esta Tierra Hueca sería el verdadero ecosistema de donde vendrían todos los titanes, ubicado en el centro del planeta, y que tiene un núcleo energético lo suficientemente poderoso para matar a Godzilla. Solo que Lind no le gusta mucho la idea porque su hermano había muerto intentando viajar a la Tierra Hueca, aplastado por la gravedad, pero Apex tenía un vehículo construido especialmente para hacer ese viaje. Y si a eso se le sumaba que un titán logre guiarlos desde una entrada situada en la Antártida, entonces no era una tarea imposible. Pero para eso, Lind tenía que convencer a su amiga, la doctora Andrews, para usar a Kong como guía. La convence y llevan a Kong en el barco hasta la Antártida. En el viaje también llevan a la niña que se llamaba Gia, ya que tenía un vínculo muy fuerte con el gorila. Quien supervisaba todo ese operativo era Maya Simmons, la hija de Walter. La primera noche, Gia nota que Kong está nervioso y se acerca para tranquilizarlo, señalándolo con el dedo, en una toma donde evidencia la diferencia entre los dos tamaños y hasta comunicándose por medio de señas. Madison se encuentra con su amigo Josh para buscar a Bernie. Logran encontrarlo y lo convencen de formar un grupo para descubrir qué es lo que lo volvió loco a Godzilla. Por otro lado, la doctora Andrews le cuenta a Lind que Gia fue la sobreviviente de una tormenta que llegó a Skull Island y mató a toda su familia, menos a ella, gracias a que Kong la salvó y la adoptó. A Lind se le ocurre la idea de usar a Gia para que Kong los guíe hasta llegar a la Tierra Hueca, pero Andrews no estaba de acuerdo en usar a la niña, ya que había prometido protegerla. Pero Gia no solo podía entender lo que Kong sentía, sino que también presentía las vibraciones que producía la llegada de Godzilla. Sale corriendo a avisarles a los adultos y el ejército se prepara para dispararle misiles a Godzilla. Kong intenta liberarse pero no puede romper las cadenas. Godzilla remete contra el barco y lo da vuelta, haciendo que Kong se empiece a ahogar. Lind se mete en el barco dado vuelta para desactivar las cadenas y liberar a Kong. Empieza la pelea entre los dos, que al principio parece que Kong lleva la delantera, pero Godzilla lo ataca con su aliento atómico y lo lleva hasta las profundidades. Andrews ordena dispararle a Godzilla, lo que le da tiempo a Kong de salir a la superficie y tumbarse en el barco quedando inconsciente. Lind da el consejo de apagar todos los motores para hacerse los muertos y esperar que Godzilla se vaya, una maniobra arriesgada que termina saliendo bien. Madison, Josh y Bernie llegan a las ruinas de Apex y se infiltran en los sectores subterráneos, que al escuchar ruidos de empleados se meten en una cámara especial que contenía huevos de Skullcrawler. Esa cámara se empieza a mover y los traslada a una planta especial de Hong Kong, en donde ven la creación máxima de Apex, el famoso Mechagodzilla, el cual lo hacían pelear con Skullcrawlers adultos a los que les ganaba sin ningún problema.
mientras que Monarch y el ejército llevan a Kong a la Antártida para que los guíe hasta la Tierra Hueca. Usan a Shia para que lo convenza de que detrás de esa cueva encontraría su hogar, pero solo reacciona cuando le comunica que ahí abajo podría encontrar su familia después de tanto tiempo. Una vez que arranca a correr hacia adentro, se suben a las naves especiales y embarcan rumbo a la Tierra Hueca. El viaje era hacer 1600 kilómetros en 2 segundos hasta que la gravedad se invierta. Y como dijo Lind, luego de una aceleración impresionante, al llegar a la Tierra Hueca, la gravedad se invierte en el medio del cielo. En cuanto llegan, unos reptiles alados empiezan a atacar a Kong y no le queda otra más que matarlos uno por uno con la ayuda de las armas de las naves. Vemos la variada biodiversidad de la Tierra Hueca, donde tanto arriba como abajo es tierra, y al llegar a un punto medio, la gravedad se invierte. Al mismo tiempo que Madison y su grupo se dan cuenta que lo que Apex estaba intentando hacer era mandar frecuencias que alteraran a Godzilla para que destruyera instalaciones de civiles y poder usar a Mechagodzilla para matarlo y convertirse ellos en los alfas de todos los titanes del mundo. Kong llega a un viejo santuario de Kongs donde encuentra un arma que le pertenece a los de su clan, sentándose en una especie de trono de la civilización de su especie. El grupo de Madison encuentra la cabeza de Ghidorah que robó el grupo terrorista en la película anterior, de la cual dotaban con su ADN a Mecha, dándoles redes neuronales autorregeneradoras capaces de aprendizaje intuitivo, pero para eso se necesitaba que alguien se ponga un casco, se siente en el medio del cráneo y lo controle iónicamente mediante tecnología. Godzilla termina llegando a Hong Kong, donde lo estaban esperando Monarch y su nuevo director Mark Russell. Por otro lado, Kong coloca su hacha en el piso, lo que genera que empiece a absorber radiación, algo que Godzilla presiente en la superficie y tira su poderoso aliento atómico al piso, creando un agujero hasta llegar a la Tierra Hueca. Maya ordena mandar unos droides a extraer un poco de esa radiación que no se conocía. Andrews lo veía como el descubrimiento del milenio y que de ninguna manera una empresa debería apropiárselo, por lo que intentan detenerla, pero en plena pelea Kong los amenaza con un rugido que despierta a unos super pájaros gigantes. Cuando estos pájaros intentan matarlos, el rayo atómico de Godzilla termina de traspasar la Tierra y los salva justo a tiempo. Ahí Maya intenta escaparse en una de las naves, pero Kong logra atraparla y la destruye con una mano. Lind logra manejar la otra nave con la niña y la doctora, huyendo de ese desmoronamiento. Los de Apex encuentran al grupo de Madison y los detienen, momento en que Kong y Godzilla se ven cara a cara en Hong Kong. Una pelea épica empieza en la ciudad con una coreografía digna de ver entre los dos titanes más populares de la cultura pop, hasta que Godzilla lo empieza a dejar sin movimientos y logra ponerle la pata encima del pecho, tirándole todos los kilos y dejando inmóvil a Kong, quien no tiene otra opción más que dejarlo ganar o morir. Pero mientras Simon quería demostrarle a los niños cómo funcionaba Mecha, el enlace con las redes neuronales se desconecta y ahora Mecha tenía voluntad propia, porque la inteligencia artificial del robot ya había aprendido intuitivamente y se había convertido en un titán autosuficiente. Lo que primero hace es destruir donde estaba Simon, matándolo en el acto, y sobrecargando las redes, lo que hace que quien lo manejaba, el hijo de Serizawa, muriera electrocutado. A plena madrugada, luego de que Godzilla le ganara a Kong, Mecha sale de su encarcelamiento y se libera en la ciudad de Hong Kong, por lo que Godzilla ahora tenía un nuevo contrincante. Godzilla arremete y empieza la pelea más dispareja del Monsterverse, porque Mecha no solo tenía la fuerza y sabía pelear con titanes, sino que también tenía aliento atómico y misiles. La única manera de ganarle era destruyéndolo físicamente o desconectando el satélite que lo mantenía prendido. Mientras que Shia se da cuenta de que el corazón de Kong se estaba parando, por lo que había que revivir sus signos vitales. Lind usa la nave para darle un shock radiactivo que lo revive. Y viendo que Godzilla estaba perdiendo con Mecha, Shia le pide que se una a él para derrotar al verdadero villano. Cuando Mecha estaba a punto de tirarle aliento atómico en la garganta a Godzilla, salta Kong agarrándole la cabeza y rescatar a su colega. Godzilla se da cuenta del equipo que estaban haciendo y arranca la pelea 2 contra 1. A Josh se le ocurre la idea de tirar líquido sobre la computadora para dañar los circuitos, algo que le hace perder el control a Mecha, y con el aliento atómico de Godzilla apuntado hacia el hacha de Kong, destrozaron a su némesis artificial. Lin logra sobrevivir de la explosión, Madison se reencuentra con su padre, quien le presenta a Bernie, el cual fue uno de los primeros en darse cuenta que Apex estaba haciendo algo mal. Y la última escena es Kong y Godzilla cara a cara, reconociendo al otro con respeto, dejándose ir sin problema. Kong viviendo en su nuevo hábitat en la Tierra Hueca y Godzilla en el océano como siempre. Y hasta acá el resumen de las 4 películas previas del Monsterverse antes de Godzilla por Kong The New Empire, la cual ya está en cines y las primeras devoluciones son bastante positivas, siendo una película muy visual, con muy buenos efectos especiales y CGI, con una historia simple que nos muestra un capítulo más de este universo de titanes, en el que constantemente se están disputando el lugar de alfa y emperador de los monstruos. Si te gustó el resumen, no te olvides de likear, comentar, compartir y suscribirte al canal para no perderte futuros videos. Nos vemos la próxima.